Buenos días, tardes o noches según el lugar del mundo en el que se encuentre usted. Mi nombre es Laura y bienvenidos a mi canal. Como sospecharán por el título, hoy día les traigo un desafío, una triple reseña. Sí, nunca he hecho nada parecido, así que esperemos que no sea tan terrible. Sin más trámite, les presento mi reseña de la trilogía de Trudy Canavan. Me refiero a Las Crónicas del Mago Negro, que está compuesta de El Gremio de los Magos, tenemos por aquí El Aprendiz y por último cierra con El Gran Lord. Esta es una serie que me empecé, creo que fue en enero del 2015 y que me terminé en enero del 2016, cosa bastante milagrosa porque hace mucho tiempo que no me leía una saga entera en un año. Esperemos que continúe esa tendencia. Y para los que no lo sepan, Las Crónicas del Mago Negro es una trilogía de fantasía que tiene varios personajes importantes, pero que sigue principalmente a Sonea, que es una niña de 16 años que vive en un mundo bastante especial, las Tierras Aliadas, que es una especie de continente que, como lo dice su nombre, es una alianza entre tres grandes países que son Kyralia, Elin y Lonmal. Los tres con sus culturas diferentes y extrañas, pero por lo menos en el primer libro nos enfocamos solamente en Kyralia y sobre todo en su capital, que es Imardin. La cosa con Imardin es que es una ciudad muy grande, es la capital del reino y está separada por sectores. Tiene un círculo interior, tiene un círculo exterior donde vive la gente más normal, pero también tiene una parte que se llama Las Barriadas, que es literalmente el lugar donde tienen a todos los gente pobre, los mendigos, lo peor de lo peor así, que es un sector fuera de la ciudad, que está en condiciones precarísimas, y lo que empeora todo esto es que toda esta gente está ahí porque el mismo rey es el que los echó de la ciudad. Al final la lógica es que supuestamente es una manera de mantener limpia la ciudad de los ladrones, que son unas bandas muy importantes que controlan todo el sector bajo de esta ciudad, pero al final lo único que consigue es sacar a toda la gente muy pobre afuera y empeorar sus condiciones de vida. Esto resulta muy importante porque el primer libro, El Gremio de los Magos, empieza con la llamada purga. Este es el momento en el que el rey echa a toda la gente pobre de la ciudad por medio del Gremio de los Magos. La cosa es que en este mundo solamente los nobles pueden ser magos. Entonces, cuando los niños cumplen cierta edad, los nobles los mandan al gremio a ver si tienen potencial mágico que despertar para que se vuelvan en parte de este. La cosa con el gremio es que se ubica acá en la capital Imardin, pero viene gente de todas las tierras aliadas, entonces es un lugar súper diverso en el que la gente puede decidir o quedarse o ir a sus países de vuelta, pero siempre quedan bajo el control del gremio, que a su vez está controlado por el rey. La cosa con esto es que la magia está altamente fiscalizada y siempre bajo el control de los poderosos. ¿Se acuerdan cómo les dije que teníamos una personaje principal que se llamaba Sonea? Bueno, Sonea entra en la imagen en el día de la purga, cuando la están echando a ella y a su familia de la ciudad, y embargada por una rabia ante la injusticia de lo que está pasando, no sabe cómo Sonea libera su potencial mágico en la misma calle, supera la barrera de los magos que controlan la purga y le acierta a un mago en la cabeza hiriéndolo y empezando una persecución, porque no podemos tener un mago suelto que no esté bajo el control del poder superior y más encima sea de las barriadas, o sea una niña cualquiera no hija de nobles. A ver, ¿cómo vamos a empezar a analizar algo tan complejo y tan grande como una saga entera? Creo que es importante dividirla en unos elementos básicos para criticarla. ¿Suena lógico? Yo creo que sí. Para esto me voy a valer de 5 elementos que son vitales en cualquier libro, sea de fantasía o no, pero creo que en los libros de fantasía son más importantes que en cualquier otro. Estos son: 1. Trama. 2. Personajes. 3. Villano, porque sí, requiere una categoría distinta al resto de los personajes porque así de importante es. 4. Mundo. Y 5. Atmósfera. Vamos a empezar por uno de los elementos más importantes para mí, que son los personajes. Sobre todo porque después me hago mierda la trama y no quiero dejarlos con una mala impresión al principio. Entonces, ¿qué tal los personajes en Las Crónicas del Mago Negro? En El Gremio de los Magos, que es el libro más débil de toda la saga, nos presentan a la mayoría de los personajes que intervendrán en esta saga. Y debo admitir que los únicos que de verdad destacaron para mí fueron Faren, el líder de los ladrones, y Dani, que es uno de los magos encargados de la búsqueda de Sonea.
El resto no me causaron mayor impresión. Roden fue un personaje que me cayó bien, pero no me causó mucho impacto emocional ni nada. Pero después llega el aprendiz. Y ahí es cuando mi vida se fue a la mierda y estos personajes empezaron a poseer mi alma. Así de simple. A pesar de que Faren casi que desaparece completamente, tenemos un desarrollo de Daniel que es francamente Rayal hermoso, razón por la que se convirtió en mi absoluto personaje favorito de toda la saga. Sonia deja de ser un personaje blando, sufre un verdadero desarrollo de personaje en este libro, y personajes como Roden, Lorlen y Akarin empiezan a ser desarrollados poco a poco y de una manera francamente interesante, para que después en el Gran Lore tengamos una especie de pirotecnia de hermosidad de personaje y de verdad podamos identificarnos con ello y que el último libro tenga el impacto que debería tener un último libro. Entonces, como un todo, yo diría que los personajes, a pesar de que tienen un principio lento que le vamos a atribuir a que la autora tiene que sentar demasiadas bases en el primer libro, sí se redimen y sí terminamos con unos personajes que nos importan, que siempre es un aspecto vital en cualquier saga, porque por mucho que una trama sea espectacular y un mundo fantástico sea la obra de arte más intrincadamente creada del mundo, si es que tenemos personajes que no nos importan, no vamos a llegar ni a 10 páginas del libro. Así que vamos a ponerle 4 estrellas de rating en los personajes como un todo. Ya que hablé de los personajes en general, ahora suena lógico hablar de el villano. Como esta es una reseña sin spoilers, no les diré quién es el villano. Lo único que les voy a decir es que tenemos un villano principal durante los primeros 2 libros y la mitad del tercero, que después escala a otro villano. Las personas que se hayan leído esta saga sabrán de lo que estoy hablando, pero tengo que admitir que este personaje es excelente. De verdad era un agrado leerlo. Ambiguo, bien desarrollado, alguien que nunca sabías bien de qué lado estaba. Y eso era porque nuestro villano era una persona, no era una caricatura. Es una persona que vemos durante todos los libros y con las que los personajes están en contacto constantemente. Lo que también hacía su peligro más cercano y lo que hizo que fuera, además de un excelente villano, un excelente personaje. Un personaje intrigante del que querías saber más y que te causaba sentimiento encontrado, que ya encuentro yo que es una excelente hazaña para cualquier autor. Hacer que la persona que va en contra de tu personaje principal le caiga bien a tu audiencia, eso me saco mi imaginario sombrero. Así que al villano vamos a ponerle un 5 de 5 estrellas. Pasando a la trama. Por mucho que me gustaría hacerlo, no soy una youtuber tipo el geek furioso de la literatura. Y a pesar de que tengo que mostrar mi rabia, también voy a tratar de hacerlo de una manera medida. Así que, a pesar de que esta es una representación gráfica de mi reacción al leer el primer libro, intentaré no dejarme llevar por mis fuertes emociones. Entonces, hablemos del maltratado gremio de los magos. Durante la mayor parte de la lectura de este libro, Laura refunfuñaba y suspiraba de nada más y nada menos que frustración y rabia. Porque este libro podría haberse resumido en 100 páginas y tiene 400. ¿Por qué? Porque Trudy Canavan decidió que tenía que elasticar el chicle hasta no poder, porque tenía pensado lo que quería que pasara el segundo y el tercer libro, pero tenía que poner las bases y no se le ocurría ninguna otra forma de hacerlo que una maldita dinámica de búscame que te pillo, infinita, que no termina nunca, absolutamente innecesaria. Cuando digo innecesaria es que literalmente innecesaria. Lento, lento, lento. ¿Se acuerdan cómo dije que iba a tratar de ser objetiva? No puedo. Pero bueno, hay una razón por la que seguí leyendo esta saga a pesar de que el primer libro deja mucho que desear, y es el hecho de que tiene un final muy interesante, que deja muchas puertas abiertas que te hacían querer seguir leyendo y que demostraban un potencial enorme que al final se concreta y que por suerte me causó el ánimo de querer seguir leyendo, pero podría no haberlo hecho, lo que te demuestra lo importante que es tener un buen primer libro. Así que si a alguien de acá le interesa leerse este libro, por lo que dije antes de que me hiciera mierda la trama del primer libro, tengan paciencia porque es lento, pero es interesante y vale la pena por leer el segundo y el tercer libro, que tiene una trama mucho más rápida. Seguimos teniendo de repente el problema de que Trudy Canavan decía que tiene ganas de alargar la acción y estirar el chicle, pero mucho menos que el primer libro. Ya no existe esa
trama grande innecesaria, sino que son pequeños momentos. En general la trama continúa fresca y dinámica, el segundo y el tercer libro, y te dan ganas de seguir leyendo. Así que como un todo creo que tengo que darle a la trama, pongámosle 3,25 estrellas. Punto 25 porque creo que ponerle 3,50 es mucho, pero ponerle 3 es muy poco, así que 3,25 estrellas. Ahora pasamos al punto 4 de los elementos de Laura para un buen libro, y es el mundo. Todos sabemos que en un libro de fantasía el mundo es absolutamente vital. Y acá, el mundo es interesante, el mundo tiene una dinámica distinta en muchos aspectos, pero también tiene muchas cosas que ya hemos visto repetidas hasta el cansancio. Como parece ser ley en todos los libros de fantasía, este es un mundo que está inspirado en, yo diría que la baja edad media, porque no es muy feudal ni ninguna de esas cosas. Al final la cosa transcurre en una ciudad, pero igual tenemos la típica mierda de carruajes y vestidos y mujeres siendo inferiores a los hombres. ¡Qué original, Trudy Caravan! ¡Qué original! Además de que tenemos varias culturas cuando el mundo se nos abre un poco, pero muy patentemente inspiradas en culturas de nuestro mundo. O sea, como que a pesar de que las cosas estaban puestas de una manera nueva, igual reconocía dónde había sacado todas sus inspiraciones y no me impresionó. La verdad es que lo hice de una manera en que fue como, no me aburre, es interesante, pero podría haber hecho mucho más con el mundo. Pero luego tenemos algunas estructuras políticas y dinámicas entre países que son bastante interesantes, así que podría haber sido mejor, sí, podría haber aprovechado mucho más el contraste entre las distintas culturas, que lo hizo, pero encuentro que se quedó corta. Y podría también haberse salido un poco del molde de esta cosa como de sociedad europea clásica, de ya, bueno, no será feudal, pero sí es bastante edad media, que algunos ya sabrán que no es que no me guste, pero ya como que estoy esperando que la gente evolucione. Que los autores digan como ya hemos escrito todo lo que podamos escribir sobre la Edad Media en el mundo de fantasía. ¿Por qué no pasamos a otra época? Hay muchas. Además de que, ¿por qué por una puta vez en la vida no puedes dejar a los homosexuales y a las mujeres ser no inferiores? ¿Por qué tenemos que tener una dinámica siempre en la que existe discriminación de género y de orientación sexual? Oh. Así que al mundo yo le pondría 3,5 estrellas, porque es interesante, es sólido, está bien hecho, pero no es nada de otro mundo, así que no le puedo dar excesivo crédito tampoco a la autora. Pasando ya al último punto, que es la atmósfera. Tengo que admitir que no tenemos una atmósfera muy patente. En esta saga se puede decir que donde más Trudy Canavan trató de darle atmósfera a los libros fue en todo el primer libro y fue en la parte de las barriadas. Tenemos palabras distintas, tenemos palabras para referirse a cosas, animales y bebidas distintos, tenemos también frases como jerga distinta, hasta tal punto que tenemos un glosario de vocabulario de las barriadas, además de los distintos animales y plantas y cosas que en este mundo se llaman de forma distinta, que fue un detalle que a mí por lo menos me molestó de sobremanera, porque lo encontré absolutamente necesario, porque era como ponerle a las cosas que tenemos ahora nombre distinto, lo que como que lo único que sirve es para confundir al lector y como tratar de hacer que eres diferente. A ver, sí aprecio lo que trató de hacer con el vocabulario de las barriadas, porque eso se entiende, y creo que el hecho de que a mí me molestara un poco tuvo que ver con la traducción, de que se me hizo un poco como cheesy, pues, por decirlo de cierta manera. Y encuentro que eso sí es un tema que es muy personal, porque sí creo que le hizo atmósfera al cuento de las barriadas, y uno sabía cuando alguien era de las barriadas por cómo hablaba también, cómo se vestía, por cuál era su actitud ante la vida, lo que le doy como kudos a Trudy Canavan, porque eso es lo que yo esperaba a lo que me refería en el punto anterior, como cosas distintas. Esto se notó un intento de innovación, que el hecho de que a mí no me gustara tanto es absolutamente cosa personal. Pero, en cuanto a ponerle nombres extraños a cosas como el café o a la cerveza, es como, no tiene ningún puto sentido. Vamos al glosario, vamos a ver. Serini, que de hecho es el nombre de uno de los personajes de nuestro libro, significa pequeño roedor.
¿Por qué no podía ser simplemente un pequeño roedor? ¿Por qué no podía ser un ratón? No, teníamos que ponerle Serini porque somos distintos. Acá los animales se llaman Serinis, ¿ya? ¿Por qué? Después tenemos bol. Para que sepan, el bol sería como la cerveza o el hidromiel en la época medieval. Sale. Licor fuerte hecho de tugores. ¿Qué mierda es un tugor? Busquémoslo. Raíz parecida a la chiribía. ¿Qué mierda es una chiribía? Buscando chiribías en internet. ¡Woohoo! ¿Qué mierda es una chiribía? Ok, entonces la chiribía aparentemente es una raíz. Pero por alguna razón, Trudy Canavan decidió que a la chiribía había que ponerle tugor en este mundo. Y después resulta que había que hacer un trago con wannabe chiribías y había que ponerle un nombre distinto porque, oh sí, necesito que las cosas sean distintas en este mundo y tener palabras para confundir a mi pobre audiencia. ¿Entienden a lo que me refiero? ¿Lo comprenden? Me frustra tanto. Y es una de las razones por las que odié tanto el primer libro. Por suerte como que, no sé si fue que me acostumbré o hay menos de esas cosas después, pero la mezcla de el idioma de las barriadas con esta estupidez de cambiarle el nombre a los animales y a las plantas y a las cosas absolutamente mundanas me dan ganas de sacarme el pelo. Entonces, ya hemos analizado los 5 aspectos que para mí son esenciales en cualquier libro. Ya ha llegado el momento de hacer una conclusión general de lo que fue la saga de las Crónicas del Mago Negro. Como se habrán dado cuenta, es una serie muy interesante y también entretenida, pero que también tiene varias cosas que me molestaron, varias cosas dudosas, varios reparos de mi parte, y dista bastante de ser una saga perfecta. Pero también me alegro mucho haberme leído porque no son muchos los libros de fantasía que llegan aquí a Chile por lo menos, y esta es una de las pocas sagas que tenemos aquí completas y de fantasía, ¿no? De esa mierda adolescente que yo leo igual, pero que no se califica como la fantasía pura y dura. Así que, como conclusión, yo les diría a ustedes, gente de YouTube, que le dieran una oportunidad a la saga de Las Crónicas del Mago Negro. Vale la pena leerlo, sobre todo porque es interesante llegar a estas conclusiones. O sea, yo lo paso increíble haciéndome mierda libros en Goodreads, sobre todo libros que me gustaron al final, porque si te haces mierda un libro que no te gustó, sientes como rabia e impotencia, pero cuando son libros que te entretienen al mismo tiempo, es rabia, pero es una rabia constructiva, al menos para mí es muy terapéutica. Y no, en ningún sentido siento que haya perdido el tiempo leyéndome esta saga, porque es una buena saga al final. No merece 4 estrellas, no merece 5 estrellas, pero sí merece 3,5. Es sólida, es interesante, tiene muchos atributos rescatables y muchas cosas que también son bastante innovadoras y que Trudy Canavan hizo bien. Quizás no estoy haciendo el mejor trabajo en venderles esta serie, pero bueno, eso fue mi reseña de Las Crónicas del Mago Negro. Espero les haya gustado, les haya entretenido. Empecé muy profesional y después me fui a la mierda con mis ataques de rabia, pero bueno. Cosas que pasan cuando uno pasa mucho tiempo sola hablándole a la cámara. Si les gustó este video, por favor pónganle me gusta, se los agradecería un montón. Y pueden suscribirse para ver más de mi cara, subo videos todas las semanas. Además de que pueden seguirme en ciertas redes sociales que pondré ahí abajo. Eso fue todo por este video, espero sus comentarios y nos vemos para la próxima. ¡Chao!